Toni Costa, bailarín español conocido por su energía y carisma, vivió una década de fama junto a la actriz Adamari López, con quien tuvo una hija, Alaya. La separación oficial en 2021 marcó el inicio de 4 años de silencio público, durante los cuales Toni enfrentó una profunda tristeza, expectativas de los medios y dilemas sobre la paternidad y la vida personal. Durante ese periodo, canalizó sus emociones a través de la danza, la meditación y el desarrollo personal, evitando polémicas pero manteniendo una silenciosa esperanza de reconciliación. En 2025, Toni rompió el silencio en entrevistas sinceras, revelando madurez emocional, respeto por Adamari y una nueva visión del amor y de la vida. Declaró que había aprendido a perdonar, a valorar a su hija y a priorizar su equilibrio interno. También reveló que estaba iniciando discretamente una nueva etapa sentimental y profesional, manteniendo la privacidad de su vida amorosa. Hoy, Toni no solo es visto como artista, sino como símbolo de resiliencia, espiritualidad y nueva masculinidad sensible, dedicándose a la paternidad consciente, a proyectos sociales e inspirando a miles de seguidores con su historia de superación. Durante años, el nombre de Toni Costa estuvo asociado al brillo, al ritmo y a la energía contagiosa de las luces del entretenimiento, pero todo cambió cuando simplemente desapareció de los focos, dejando tras de sí un rastro de dudas, teorías y un silencio imposible de ignorar. Hoy, en este vídeo, vamos a sumergirnos en la metamorfosis más intrigante de su vida. ¿Qué ocurrió realmente con Toni tras el explosivo final de su relación con Adamari López? ¿Fue un renacimiento, o una fuga? ¿Cómo un artista antes tan expuesto pudo transformarse en alguien casi irreconocible? ¿Por qué eligió guardar silencio durante 4 años, mientras los rumores de traición, desgaste emocional y crisis íntima se apoderaban de las redes sociales? Y más, ¿por qué ese silencio coincidió con cambios tan profundos en su apariencia, en su comportamiento e incluso en su filosofía de vida? Existen versiones que nunca se han contado y detalles que, durante mucho tiempo, permanecieron ocultos bajo la máscara pública de serenidad. Aquí, vamos a exponer los puntos más controvertidos de esta historia, el aislamiento repentino, los mensajes espirituales que confundieron a los fans, la supuesta nueva relación mantenida en secreto absoluto, las veladas acusaciones de que la transformación de Toni habría sido una fuga emocional disfrazada de evolución, y las pistas dejadas en entrevistas que sugieren que no todo fue tan bonito como parecía. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan los contenidos profundos, reveladores y llenos de misterio, por eso el canal te pide que dejes tu like y actives la campana de notificaciones. La suscripción es fundamental para que YouTube entienda que este contenido merece ser recomendado a más personas, así es como canales independientes como este sobreviven y continúan trayendo historias que otros no se atreven a contar. Si quieres apoyar aún más, puedes contribuir con un super thanks. Cualquier cantidad hace la diferencia y ayuda al canal a crecer. Pero, si no puedes, basta con comentar aquí abajo qué parte de esta historia te sorprendió más, eso ya ayuda mucho. Ahora, prepárate, porque vamos hasta el final de esta enigmática trayectoria y la última revelación de este vídeo te dejará verdaderamente impactado. No pestañees. Toni Costa permaneció en silencio durante 4 largos años tras su separación de Adamari López, y ese silencio, más que una ausencia, se convirtió en una elección consciente, casi un escudo cuidadosamente construido para proteger lo que él consideraba más sagrado, la tranquilidad de su hija Alaya. Durante ese periodo, evitó entrevistas, apariciones polémicas y cualquier tipo de exposición que pudiera reavivar conflictos, porque comprendía que cada palabra dicha públicamente podría transformarse en combustible para debates que, al final, solo perjudicarían a quien menos merecía estar en el centro del huracán. Toni entendió, quizás con más madurez de la que muchos esperaban, que la separación ya había sido suficientemente dolorosa y que prolongar el drama mediático no traería beneficios a nadie, mucho menos a Alaya, que seguía necesitando estabilidad emocional y un ambiente pacífico para crecer. Ese retiro, visto por algunos como debilidad, fue en realidad una demostración de fuerza silenciosa, porque requiere coraje renunciar a la propia narrativa cuando se sabe que cualquier defensa puede convertirse en un titular distorsionado. Al mismo tiempo, Toni se centró en reconstruir su vida lejos de los focos, profundizando en su trabajo como bailarín, profesor e influencer de bienestar, encontrando en el movimiento y la disciplina la mejor forma de canalizar su energía y mantener el equilibrio emocional. También se dedicó a fortalecer los lazos familiares y amistades verdaderas, personas que le ofrecían apoyo sin juicios y que entendían que, detrás de las cámaras, existía un hombre que aún intentaba reorganizar su corazón y su rutina. Para muchos,
Su silencio generó especulación, alimentó rumores e incluso creó narrativas paralelas que nada tenían que ver con la realidad. Pero Tony nunca se dejó llevar por provocaciones. Prefirió mantener intacta su dignidad y confiar en que, en el momento adecuado, la verdad siempre encuentra su camino. Incluso sin hablar, comunicó a través de sus acciones, se mostró presente como padre, constante en la vida de su hija, comprometido a mantener una relación cordial con Adamari y cuidadoso de evitar cualquier gesto que pudiera interpretarse como un ataque. Este comportamiento discreto hizo que muchos empezaran a mirarle con otros ojos, comprendiendo que no siempre el ruido representa fuerza y que, a veces, es en el silencio donde se revela el verdadero carácter. Hoy, mirando hacia atrás, queda claro que aquel periodo alejado de las cámaras no fue solo un retiro emocional, sino una fase de maduración personal, un momento en el que Tony eligió priorizar la paz, el amor y el bienestar familiar por encima de la necesidad de justificarse ante el público o la prensa. La relación, iniciada en 2011 en el programa Mira quién baila, se transformó rápidamente en un verdadero cuento de hadas televisivo que capturó la atención y el cariño del público latino. Todo comenzó delante de las cámaras, en uno de esos momentos raros en los que la química entre dos personas trasciende la coreografía, los vestuarios y la competencia, revelando algo más profundo e inesperado. El público, acostumbrado a presenciar romances fabricados, promociones ensayadas y estrategias de audiencia, percibió allí un brillo distinto, un vínculo casi palpable que se formaba entre dos artistas que, hasta entonces, eran solo compañeros en un programa de entretenimiento. El encanto provenía del contraste perfecto. Ella, con su delicadeza y sonrisa fácil, transmitía una ligereza que iluminaba cualquier escenario. Él, por otro lado, mostraba fuerza, presencia y una sensibilidad que sorprendía cada vez que la música comenzaba a sonar. En cada actuación conjunta, los fans eran llevados a creer que lo que se construía allí no era solo una colaboración artística, sino el inicio de una historia real, sincera y emocionante. A medida que avanzaba el programa, las redes sociales servían con comentarios, teorías y mensajes de apoyo, convirtiendo a la pareja en la sensación de la temporada. Para muchos, verlos bailar era como presenciar un capítulo vivo de un romance moderno, donde cada paso, cada mirada y cada abrazo parecía cargado de sentimiento. Y cuando finalmente confirmaron que la relación había superado los límites del escenario y se había convertido en algo personal, el público reaccionó como si estuviera viendo el desenlace perfecto de una telenovela romántica, pero esta vez sin guión, sin actuación, solo emoción genuina. Este encantamiento colectivo hizo que la relación fuera extremadamente admirada, pues representaba esperanza en un mundo donde las historias de amor, sobre todo en el medio artístico, suelen ser breves, turbulentas o simplemente inaccesibles. Ver a dos personas construyendo algo en un entorno tan competitivo como el entretenimiento latino fue como un soplo de aire fresco, recordando a todos que, incluso bajo luces intensas, cámaras y expectativas masivas, el amor todavía puede surgir de manera inesperada, ligera y auténtica. Tras la separación en 2021, Tony se encontró frente a un vacío emocional que fácilmente podría haberlo llevado al colapso, pero eligió transformar ese dolor en combustible para reconstruir su propia vida. En lugar de perderse en rencores o permanecer atrapado en el pasado, decidió canalizar cada fragmento de esa turbulencia hacia el trabajo, sumergiéndose en proyectos que lo mantenían enfocado, productivo, sobre todo, decidido a no permitir que la ruptura definiera quién era. La danza, siempre presente como parte esencial de su identidad, se convirtió no solo en un refugio, sino en una forma de expresión emocional profunda, casi terapéutica, donde cada movimiento parecía traducir sentimientos que las palabras no podían alcanzar. Tony utilizó el arte como un puente para reorganizar su interior, reinventar su rutina y reencontrar propósito en medio del caos. Al mismo tiempo, la dedicación a su hija Alaya ocupó un lugar central en esta fase de reconstrucción. Se aseguró de permanecer presente, atento y emocionalmente disponible, garantizando que la separación no se convirtiera en una barrera entre padre e hija. Al contrario, Tony intensificó los momentos juntos, valorando pequeñas rutinas, conversaciones, juegos e incluso silencios que solo quien tiene un vínculo profundo puede comprender. Su prioridad se convirtió en crear un entorno seguro para Alaya, donde ella pudiera sentir que, a pesar de todo, el amor y la presencia de su padre seguían siendo inquebrantables. Esta entrega paternal no solo fortaleció el vínculo entre ambos, sino que también ayudó a Tony a sanar partes de sí mismo, encontrando en la relación con su hija una inspiración constante para seguir adelante. Así, trabajo, danza y paternidad se entrelazaron como tres pilares fundamentales que sostuvieron su renacimiento emocional,
demostrando que incluso en momentos de dolor intenso es posible transformar heridas en fuerza, caos en disciplina y tristeza en nuevas formas de amar y reconstruir. Durante ese periodo, se sumergió en la meditación, la lectura espiritual y el desarrollo personal, transformando el silencio en crecimiento interno de una manera que pocos logran comprender verdaderamente, porque no se trató solo de alejarse del ruido externo, sino de abrir espacio para escuchar lo que había sido silenciado durante años dentro de sí mismo. Al dedicar horas diarias a prácticas meditativas, comenzó a percibir matices de sus propios pensamientos, emociones y recuerdos, reconociendo patrones que antes repetía automáticamente y encontrando, poco a poco, un eje de tranquilidad capaz de sostener una nueva forma de vivir. La lectura espiritual le sirvió como una guía discreta, casi como una mano invisible que le ayudaba a interpretar sus propias inquietudes, ofreciéndole palabras que resonaban profundamente y ampliaban su visión sobre propósito, resiliencia y autocompasión. Con cada capítulo, descubría una nueva lente para observar el mundo, y esas reflexiones acababan mezclándose con su vida cotidiana, moldeando decisiones, reacciones y expectativas con una serenidad que nunca antes había experimentado. Esta inmersión interna también le llevó a desarrollar una mayor sensibilidad hacia lo que realmente importaba, y esto trajo consigo una simplicidad renovada, rituales diarios más conscientes, decisiones más alineadas con sus valores y una sensación constante de presencia que le ayudaba a disfrutar mejor cada instante. El desarrollo personal, a menudo asociado con técnicas y fórmulas predefinidas, adquirió para él un carácter íntimo y auténtico, guiado por la honestidad consigo mismo y por el valor de confrontar sus propios límites. Comenzó a ver la introspección no como una huida, sino como una reconstrucción silenciosa, un proceso de pulir quién era y quién deseaba llegar a ser. Y, con el tiempo, se dio cuenta de que ese silencio prolongado no significaba ausencia, sino un terreno fértil donde nuevas ideas, nuevos sueños y una nueva fuerza interior podían florecer. En ese intervalo alejado de las expectativas externas, encontró una claridad rara que no solo transformó su forma de ver el mundo, sino también su manera de verse a sí mismo dentro de él, permitiéndole salir de ese periodo con más equilibrio, profundidad y un renovado sentido de propósito. En 2025, rompió el silencio en una entrevista para People en español, adoptando un tono honesto, maduro y sorprendentemente sereno, como si finalmente hubiera encontrado el equilibrio entre el pasado turbulento y el presente que había construido a partir de sus propios escombros. Habló sin rodeos, pero también sin amargura, mostrando una claridad que muchos no esperaban, y que parecía provenir de alguien que, por primera vez, no necesitaba demostrar nada a nadie. En cada respuesta dejaba entrever que el tiempo le había enseñado a mirar sus propias decisiones con menos culpa, más comprensión, sobre todo, con el valor de asumir lo que había vivido sin culpar a terceros ni revivir heridas ya cicatrizadas. Reveló que el prolongado silencio no fue fruto del miedo, sino de la necesidad, necesitaba reencontrarse consigo mismo, alejarse de las voces externas, de las expectativas ajenas y de la presión constante que impone la fama, incluso cuando nadie lo percibe. Explicó cómo la distancia de los medios le permitió reflexionar, revisar prioridades y aceptar que no todos los capítulos requieren explicaciones inmediatas, porque algunos solo tienen sentido años después, cuando el corazón se calma y la mente organiza el caos interno. A lo largo de la entrevista, habló de errores, de decisiones tomadas bajo presión, de momentos en los que se sintió perdido, pero también destacó las pequeñas victorias personales que le ayudaron a recuperar el enfoque. Dijo que aprendió a valorar el silencio, no como una huida, sino como una herramienta de sanación, y que comprender esto fue esencial para volver a hablar, esta vez de forma consciente y verdadera. Habló sobre relaciones, desilusiones y reconciliaciones consigo mismo, evitando cualquier narrativa de víctima y optando por asumir las responsabilidades que le correspondían. Mostró que madurar es saber reconocer las propias fragilidades sin avergonzarse de ellas. Al final, dejó claro que no pretende reescribir su historia para agradar a nadie, prefiere simplemente contarla tal como es, con fallos, tropiezos y nuevos comienzos. Esta entrevista marcó no solo su regreso público, sino también un renacimiento emocional, una reafirmación de identidad y la prueba de que, a veces, el mayor acto de valentía es simplemente decir la verdad sin miedo a interpretaciones. Tony Costa siempre ha procurado abordar su vida personal con respeto y equilibrio, incluso cuando los focos insistían en convertir cada detalle en un espectáculo. Al hablar sobre la separación de Adamari López, dejó claro que aquel momento, aunque doloroso, fue parte esencial de un proceso profundo de crecimiento individual. Para él, la ruptura no representó un fracaso,
sino la necesidad de seguir caminos que permitieran a ambos evolucionar como personas, padres y profesionales. Tony describió este periodo como una etapa de reflexión, en la que tuvo que enfrentarse a sus propias vulnerabilidades, revisar prioridades y fortalecer su identidad lejos de las presiones externas y de las expectativas del público. Su discurso siempre se ha caracterizado por la madurez, evitando acusaciones, polémicas o cualquier tono que pudiera empañar la historia construida junto a Adamari. Por el contrario, se aseguró de afirmar que el lazo de respeto sigue intacto y que la admiración por ella permanece tan fuerte como antes, aunque ahora estén en fases distintas de la vida. Destacó que, a pesar de haber tomado rumbos diferentes, jamás dejaron de tratarse con cariño y consideración, especialmente porque comparten el amor por su hija y comprenden que la armonía entre ellos es fundamental para su bienestar. Tony también reconoció que la separación le permitió mirar hacia adentro, identificar áreas que necesitaba mejorar y descubrir fuerzas que no imaginaba tener, volviéndose más consciente de sus propias emociones y de las necesidades que antes ignoraba al estar siempre en el ritmo acelerado de la vida pública. A lo largo de este proceso, procuró mantenerse discreto, alejado de polémicas, y utilizó la experiencia como aprendizaje para convertirse en un hombre más maduro, emocionalmente estable y más preparado para enfrentar nuevos ciclos. Su tono sereno y cálido al hablar del pasado con Adamari demuestra no solo respeto, sino también gratitud por los años vividos juntos, por la hija que comparten y por el crecimiento que cada desafío les proporcionó. Así, Tony Costa refuerza la idea de que algunas separaciones no son rupturas definitivas, sino transformaciones que permiten que dos personas sigan adelante con más claridad, equilibrio y autenticidad, honrando lo vivido y preservando el afecto que permanece, incluso cuando la relación amorosa llega a su fin. Tony se ha convertido en un referente de resiliencia emocional al transformar sus propios dolores en brújulas que guían a otras personas en el difícil camino del autoconocimiento, mostrando que cada herida puede convertirse en una puerta abierta a nuevas posibilidades de sanación y reconexión consigo mismo. Y fue precisamente esta postura vulnerable, honesta y profundamente humana la que conquistó a miles de seguidores que encontraron en sus palabras un espacio seguro para reflexionar, respirar y empezar de nuevo. Con el tiempo, sus mensajes pasaron a funcionar casi como pequeñas anclas diarias, recordatorios de que el perdón no es un favor hacia otro, sino un regalo que uno se ofrece a sí mismo, liberando rencores antiguos y abriendo espacio para una vida más ligera, donde el amor propio no es solo una bonita idea, sino una práctica constante hecha de límites claros, elecciones conscientes y amabilidad consigo mismo, incluso en los días en que todo parece más difícil. Y fue justamente al enfatizar este viaje continuo, y no un punto final, que se volvió aún más inspirador para quienes lo siguen. Además, la manera en que aborda la espiritualidad, no como dogma, sino como un proceso íntimo de conexión con algo mayor, sea cual sea el nombre que cada uno le dé a esa fuerza, ayuda a sus seguidores a comprender que la paz interior no nace de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de enfrentarlos con claridad y equilibrio, cultivando presencia, silencio y propósito. Esta combinación de vulnerabilidad, fortaleza y búsqueda interior hizo que muchos encontraran en su contenido una especie de refugio emocional, un lugar donde pueden reconocer sus sombras, honrar sus luces y entender que cada ciclo, por doloroso que sea, trae consigo semillas de transformación. Su trayectoria demuestra que ningún sufrimiento es inútil cuando somos capaces de mirar hacia adentro y extraer de él lo que realmente importa, y es exactamente por esto que se ha convertido, incluso sin planearlo, en un símbolo moderno de superación. Recordando diariamente a todos los que siguen sus reflexiones que el verdadero cambio comienza cuando decidimos acogernos, escucharnos y permitir que la vida nos enseñe a florecer de nuevo, incluso después de las tormentas más intensas. Tony Costa siempre ha sido reconocido por su energía, carisma y talento en el mundo de la danza, pero quizás el aspecto más admirable de su vida sea la forma en que asumió su papel de padre tras la separación de Adamari López. Desde el momento en que se oficializó la ruptura, Tony mostró una madurez emocional que va mucho más allá de lo esperado para las figuras públicas, entendiendo que el amor por su hija Alaya debía estar por encima de cualquier diferencia o resentimiento. Rápidamente se dio cuenta de que ser padre no consiste solo en estar presente físicamente, sino en construir un entorno seguro, afectivo y consistente, donde la niña pueda desarrollarse con confianza y amor incondicional. Esta dedicación se reflejó en pequeñas, pero significativas, acciones del día a día. Tony se aseguró de crear rituales con Alaya, desde los desayunos de domingo, las caminatas por la playa, hasta las sesiones de danza y yoga en casa,
momentos que comparte con orgullo en redes sociales, siempre enfatizando que el vínculo entre padre e hija es sagrado e insustituible. Incluso frente a las presiones de la fama y los rumores surgidos tras la separación, Tony mantuvo una postura respetuosa y cordial hacia Adamari, evitando cualquier tipo de conflicto público o exposición innecesaria que pudiera afectar el bienestar de Alaya. Comprendió que la relación entre exparejas puede ser complicada, pero que el verdadero desafío es poner los intereses de la niña en primer lugar, demostrando que la madurez, el respeto y el diálogo son esenciales para crear un entorno saludable. A lo largo de los años, Tony también ha compartido con sus seguidores reflexiones sobre la paternidad consciente, resaltando que estar cerca no significa solo supervisar, sino escuchar, comprender y enseñar con el ejemplo, transmitiendo valores como empatía, paciencia y responsabilidad. La relación cordial con Adamari permitió que ambos fueran socios en la educación de Alaya, participando juntos en eventos escolares, celebraciones y momentos familiares sin que rivalidades o resentimientos interfirieran, mostrando al público que es posible separar el amor de pareja del amor de padre y madre. Esta actitud no pasó desapercibida. Fans y críticos elogiaron su capacidad de equilibrar carrera, vida personal y responsabilidades parentales, convirtiéndose en un ejemplo de cómo los hombres pueden ejercer la paternidad de forma presente, afectiva y consciente, desafiando estereotipos de distanciamiento o frialdad masculina. Tony transformó su experiencia en lección para muchos padres que lo siguen, recordando que el mayor legado que un padre puede dejar no es fama o éxito profesional, sino la construcción de una relación sólida y amorosa con sus hijos, basada en respeto, apoyo y presencia constante. Con Alaya, cada momento se valora, cada conversación es importante y cada gesto, por pequeño que parezca, refuerza la idea de que ser padre va mucho más allá de proveer, es ser refugio, guía e inspiración. La prioridad clara que Tony estableció al poner el bienestar de su hija por encima de todo se ha convertido en una marca de su vida, mostrando que es posible superar rencores, manejar diferencias, aún así, crear un vínculo profundo, saludable y lleno de amor. En resumen, Tony Costa no solo preservó su relación cordial con Adamari, sino que elevó el concepto de paternidad al demostrar que cuidar, amar y educar con presencia y conciencia es, sobre todo, un acto de generosidad y valentía, transformando cada desafío en una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y construcción de recuerdos que durarán toda la vida de Alaya. Tras años de introspección, silencio y transformación personal, Tony Costa ha revelado haber iniciado discretamente una nueva etapa en su vida, tanto en el ámbito sentimental como en el profesional. Esta fase representa para él un nuevo comienzo basado en el equilibrio, el aprendizaje y la conexión con lo que realmente importa. En el plano sentimental, Tony ha optado por mantener la privacidad, preservando su paz y evitando que el público o los medios interfieran en su felicidad. No busca reemplazar el pasado ni llenar los vacíos dejados por relaciones anteriores, sino construir una convivencia madura, serena y consciente, valorando cada momento sin necesidad de demostrar nada a nadie. Este enfoque refleja la evolución emocional que ha alcanzado a lo largo de los años, aprendiendo que el amor verdadero no es posesivo ni impulsivo, y que las relaciones saludables florecen en la tranquilidad, el respeto mutuo y la libertad de ser uno mismo. Paralelamente, Tony ha dado nuevos pasos en su carrera, lanzando proyectos que combinan pasión, propósito e impacto social, siendo el principal de ellos el programa digital Muévete con el Alma. Este proyecto va mucho más allá de la enseñanza de la danza, combina movimiento, meditación, motivación y desarrollo personal, transformando el cuerpo en un vehículo de expresión y sanación emocional. Cada clase, cada coreografía y cada mensaje transmitido busca ayudar a las personas a reconectarse consigo mismas, liberar emociones reprimidas y encontrar equilibrio interno en medio del caos de la vida cotidiana. Tony enseña que el movimiento no necesita ser perfecto, sino libre, y que bailar es una forma de expresar sentimientos que a menudo no podemos traducir en palabras. A través de Muévete con el Alma, comparte su propia trayectoria de superación, incluyendo los momentos de dolor, reflexión y aprendizaje que han moldeado su visión sobre la vida, el amor y la felicidad. El proyecto también funciona como un espacio de inspiración y comunidad, reuniendo a personas que buscan no solo acondicionamiento físico, sino también crecimiento personal y emocional. Tony utiliza su propia experiencia para mostrar que el camino de la transformación comienza de dentro hacia afuera, y que la verdadera libertad surge al aprender a aceptar, perdonar y valorar cada etapa de la vida. Además, ha integrado acciones que fortalecen los vínculos familiares y sociales, demostrando cómo el cuidado de uno mismo y de los demás puede ir de la mano.
Esta nueva etapa profesional y sentimental refleja el deseo de Tony de vivir de manera auténtica, generosa y consciente, dejando de lado lo superficial y abrazando un propósito que trasciende la fama y los focos, convirtiéndose en un ejemplo vivo de resiliencia, equilibrio emocional y pasión por lo que hace, siempre con un toque humano que acerca, inspira y transforma a quienes le siguen. La historia de Tony Costa es, sin duda, un testimonio vivo de transformación personal y evolución emocional. Lo que comenzó como la trayectoria de un bailarín talentoso, conocido por su carisma y energía en el escenario, evolucionó a lo largo de los años hacia algo mucho mayor, un símbolo de madurez emocional, espiritualidad y una nueva masculinidad basada en la sensibilidad, el equilibrio y la autenticidad. Tony no es solo un artista que aprendió a bailar con perfección, sino alguien que descubrió el arte de bailar con el alma, de expresar sentimientos que a menudo no se pueden poner en palabras, y de transformar el dolor y los desafíos de la vida en fuerza, sabiduría e inspiración. La madurez emocional de Tony se manifiesta en la manera en que maneja el pasado, las adversidades y las relaciones que marcaron su vida. Aprendió que perdonar no es olvidar, sino liberarse del peso de la ira y la culpa, y que amar de forma saludable comienza por el amor propio. Esta comprensión lo convirtió en un ejemplo para miles de personas que siguen su trayectoria, mostrando que es posible superar rupturas, traumas y momentos de gran vulnerabilidad sin perder la propia esencia. Paralelamente, la espiritualidad de Tony se ha convertido en un pilar de su vida. Sin vincularse a dogmas o religiones, encontró en la meditación, la reflexión diaria y la conexión consigo mismo una forma de cultivar paz interior y propósito. Esta práctica constante de introspección y autoconocimiento no solo fortaleció su propia estabilidad emocional, sino que también le permitió guiar a otros, compartiendo enseñanzas sobre equilibrio, gratitud y conciencia emocional a través de sus clases de baile, conferencias y publicaciones en redes sociales. La nueva masculinidad que Tony representa es uno de los aspectos más destacados de su evolución. En un mundo donde a menudo se presiona al hombre a ocultar sentimientos o mostrar fuerza de manera superficial, Tony ha demostrado que la sensibilidad no es señal de debilidad, sino de valentía. Muestra que el verdadero equilibrio masculino está en abrazar las emociones, estar presente, escuchar, cuidar y expresar vulnerabilidad sin miedo. Este nuevo paradigma va más allá del concepto tradicional de éxito o poder. Se trata de autenticidad, respeto, empatía y la capacidad de construir relaciones significativas, ya sean familiares, profesionales o afectivas. Hoy, Tony Costa inspira no solo por su arte, sino por su forma de vivir y relacionarse con el mundo. Su historia refleja que la transformación verdadera no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo de aprendizaje, aceptación y crecimiento. Es un ejemplo de cómo alguien puede reinventarse manteniéndose fiel a sí mismo, utilizando experiencias difíciles como combustible para evolucionar e inspirar a otros a encontrar también equilibrio y autenticidad en sus vidas. Tony Costa no es solo un símbolo de éxito artístico, es un faro de madurez emocional, espiritualidad y una nueva masculinidad que valora la sensibilidad, la presencia y la autenticidad, recordándonos a todos que el camino más importante es el del autoconocimiento y la conexión genuina con uno mismo y con los demás. Tras años de silencio, Tony Costa demostró que su ausencia de los medios no fue simplemente una fuga, sino un verdadero proceso de renacimiento. Alejado de los focos, transformó el dolor de la separación en autoconocimiento, meditación y dedicación a su hija Alaya, redescubriendo el valor del amor propio y de la serenidad. Cada paso de baile, cada reflexión y cada proyecto de bienestar revelan a un hombre que eligió la paz y la madurez en lugar del escándalo y la exposición. Hoy, Tony no es solo el ex de Adamari López, sino un ejemplo vivo de resiliencia, espiritualidad y nueva masculinidad, mostrando que la verdadera fuerza está en enfrentar el pasado con gratitud, perdonar sin rencor y amar sin miedo. Su metamorfosis inspira a miles, demostrando que desaparecer para reconstruirse puede ser la forma más poderosa de renacer. Si has llegado hasta aquí, el canal te lo agradece y esperamos que no te hayas olvidado de suscribirte para estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades que tanto han influido en nuestras vidas. Hasta el próximo vídeo.